Buenas tardes a todos. Mi nombre es Norbert Román, soy médico neurólogo, me dedico a las neurociencias y hoy estoy invitado y muy agradecido al Centro Diurno de Cartago. Y el tema que me han pedido precisamente en la celebración del Día Mundial del Alzheimer próximamente resulta de suma importancia poder conversar de algo que se ha hecho muy, digamos, público, periodístico, que es el nuevo medicamento, que existe una gran expectativa. Entonces, en estos 20 minutos vamos pues, conversar de este tema. He compartido una presentación para que podamos ir en el camino observando algunos datos. Antes de hablar de una nueva molécula, porque siempre una nueva medicamento causa una gran expectativa en cuanto a será cierto que funciona, no funcionará, cuáles son los candidatos, cuándo lo tendremos, cuál es el costo, qué efectos secundarios tiene. Bueno, vamos a tratar de ir aclarando esto. Para empezar, quiero contarles algo que siempre debemos, digamos, repasar, y es el impacto de las demencias a nivel mundial. Eh, Siempre he dicho, y más ahora en tiempos en que todos estamos viviendo una pandemia, y es que la pandemia de las demencias se ha llamado así desde hace casi más de una década y media. Se le llama pandemia por su afectación mundial, que afecta a todas las regiones del mundo, tiene un gran impacto, tiene morbilidad, o sea, enferma a muchas personas, tiene un impacto social, tiene un impacto económico y también tiene mortalidad. Ven, parece como muy cercano a lo que estamos viviendo hoy con la pandemia del COVID. Sin embargo, y todos que estamos esperando que esta pandemia del COVID pase, resulta que la pandemia de las demencias no llegó para quedarse a menos que logremos encontrar un medicamento que cambie la historia. Eso se le llama pandemia. Bueno, sabemos con estos datos que es un número creciente. Hacia el 2050 en el mundo vivirán con la demencia 131 millones o viviremos con demencia 131 millones de habitantes. Un dato interesante que debemos recordar es que la mayoría de las personas que vivirán con la demencia las podemos ubicar en Latinoamérica. Veamos este otro dato. También tiene un costo enorme, no solamente humano, sino económico, de estructura de salud, de la necesidad de crear nuevas formas de atención, es lo debido, y entonces tiene un impacto económico. En esta gráfica que van a ver ustedes aquí hacia el 2050, vemos esos 135 millones, pero les tengo un dato adicional. Ahí abajo dice 433%. Ese es el aumento de casos hacia el 2050 y es la cifra más alta de todo el mundo. Y resulta que se localiza ese, digamos, aumento de prevalencia en Latinoamérica, siendo, en este otro gráfico, como verán, Centroamérica el lugar del mundo con la expectativa numérica más alta del planeta. De tal manera que debemos prepararnos en atención de este mal, de esta pandemia llamada demencias. Lo otro que hay que recordar es que hacia el 2030, no falta nada, ¿verdad? Estamos en el 21, a 9 años. Estaríamos diciendo que de acuerdo a datos internacionales, será la fecha en que habrá una escalada, si no logra cambiar la expectativa de reducción de casos, de un aumento de costos de un 85%. Bueno, recuerden que había dicho que la región del mundo es Latinoamérica, Centroamérica. Bueno, tendríamos que prepararnos a este evento de aumento de costos. ¿Y por qué? Por aumento de casos. A mayor número de personas afectadas, mayor número de familias y barriadas y comunidades. Cuando hablamos de esta pandemia, siempre me gusta recordarles
y recordarnos que es un tema de cuidadores. El 90% de las personas que viven con demencia son atendidos por cuidadores familiares, no contratados. Y de ahí es que organizaciones como la Asociación Alzheimer de Costa Rica, que tiene ya más de 2 décadas y media, se ha dedicado por todos estos años en la atención, en la visibilización de los que cuidan. También es importante recordar que es un tema donde las mujeres tienen un gran implicación en el análisis, no solo porque son la mayoría de las cuidadoras, sino por la afectación a ellas mismas en su salud mental, en su también ingreso económico y otros temas asociados. De tal manera que cuando hablamos de este tema, tenemos que tener una mente más amplia. No solo se trata de un medicamento, se trata de las implicaciones socioeconómicas de una familia, de la persona misma y una sociedad completa. Siempre me ha gustado decirles, abran un ojo, cierren un ojo, abran, como decimos, un pestañear de ojos. Hay un caso cada 3 segundos, exactamente como un pestañear de ojos. Y ese es el ritmo de aumento de casos si no logramos detener esta pandemia. Y vamos a hablar de algunos principios que pudieran ser útiles. Por eso es que ya hace bastante tiempo, ya se está haciendo viejo este concepto, porque desde el año 2012 ya se estableció que la demencia es una prioridad de salud pública. Un detalle para todos los que nos mirarán en algún momento. Quisiera pensar que ya hemos tomado la decisión como Estado y en seguridad pública o ministerial el considerar las demencias como una prioridad de salud pública. Yo debo decir, desde lo que yo hago y observo, que aún no se ha tenido esa consideración en muchos lugares del mundo. Hace bastantes años se acuñó la necesidad de hacer un plan mundial y el G8 se reunió hace bastante tiempo y estableció una meta interesante de encontrar la meta de la cura de la enfermedad. Suena muy pretensión muy elevada, pero solo si se tienen pretensiones elevadas se logran objetivos. Ya lo estamos viviendo con el COVID, donde el esfuerzo mundial hizo tener alguna atención de vacunas a nivel mundial y están generando algún beneficio que todavía estamos midiendo. Pero en el HIV, por ejemplo, una tuberculosis y más ejemplos pudieran ayudarnos a pensar que cuando los esfuerzos se juntan y se junta tanto la empresa farmacéutica, los científicos y la comunidad general, pueden lograrse efectos fabulosos. También sabemos que las demencias, y en este, digamos, menú inicial, tenemos que recordar que las demencias son la principal causa de que la persona que vive con demencia tenga dependencia o necesidad de otras personas. Es decir, en personas de más de 60 años, más de 65 años, la causa principal de necesidad de ayuda de otras personas son las demencias. Y resulta que casi en el 90% se retarda el diagnóstico en atención primaria, de tal manera que todo eso es importante porque el tiempo juega y entre más tardío hacemos el diagnóstico, menos actuamos correctamente. Ya entrando de lleno, en esta grafiquita verán ustedes que hay, hablando de demencia tipo Alzheimer, recuerden que hay muchos tipos de demencia, hasta 150 causas. Aquí estamos hoy hablando de la principal, que sigue siendo demencia de tipo Alzheimer. Y en este tipo de demencia hay factores genéticos, factores biológicos, hipertensión, dislipidemia, diabetes, obesidad y factores ambientales, algunos bastante reconocidos como es la parte de la nutrición, uso de tóxicos o exposición a pesticidas, por ejemplo. Y la suma de todo eso va generando en enfermedad de Alzheimer y demencia de Alzheimer la acumulación de una sustancia que se llama amiloide. En este cuadrito vemos que lo que sucede en el fenómeno es que se va acumulando una sustancia que es el amiloide, que la proteína que es precursora
del amiloide es normal en todos y es necesario incluso para la memoria, pero por algunos fenómenos, ya sean genéticos o ambientales o todos los que pude describir, se corta mal esa proteína de la membrana y se convierte en una proteína que no se puede eliminar fácilmente, que se va acumulando y se va acumulando progresivamente con los, o se llama acumulación de esa proteína amiloidea, y son polímeros que progresivamente van causando daño y una serie de fenómenos de inflamación cerebral y daño y muerte neuronal. En esta fotito vemos esa, lo que se llama placa amiloide, es la forma en que si tuviéramos un cerebro en la mano podríamos ver una microscopía y también causa daños de las conexiones de las neuronas. En este punto, entonces, tenemos claro ya desde la ciencia que el fenómeno inicial es la acumulación de amiloide, pero hay otros factores, inflamación, activación de células de inflamación, daño vascular, y entonces se ha descrito como causa de las demencias, digamos, hipótesis. ¿Hipótesis qué es? Se cree que la causa principal de todo el fenómeno es el inicio de la acumulación de amiloide y entonces se llama la hipótesis del amiloide o otras causas. El nuevo medicamento es intentando resolver la búsqueda de una solución basado en la hipótesis del amiloide, en el sentido de que se va acumulando esto y entonces tenemos que encontrar una solución para reducir la acumulación o limpieza de esta sustancia en el cerebro. Esto ha sido posible gracias a los avances científicos porque, bueno, no es fácil ver el amiloide. No es que yo le miro los ojos a alguien a 1 metro y puedo medir el amiloide. De hecho, en un fondo de ojo con aparatos especiales uno puede ver la acumulación de amiloide en el fondo de ojo. Pero otra forma es usar PET, que es un estudio especial de fotos del cerebro donde uno puede ver el amiloide, o lo que usamos en nuestro país, que es hacer una punción lumbar, una agujita en la espalda y uno mide el amiloide. Es la única manera de estar seguro de que se está acumulando. Y es gracias a esa posibilidad científica en los últimos 15 a 20 años en que se ha podido estudiar y buscar estrategias de medicamentos que tiendan a resolver el tema, la hipótesis del amiloide, es decir, evitando que se produzca o aumentando la eliminación. En este punto nos quedan menos tiempo para explicar el medicamento. Todos los medicamentos cursan una línea en el tiempo. Primero alguien piensa que algo puede funcionar, luego viene la fase, digamos, preclínica de investigación, y esto es en animalitos, y luego viene la parte de análisis clínico. Estudios clínicos es cuando ya el medicamento que un grupo de científicos dijo, bueno, esto puede funcionar, lo probamos en animales, ahora sí, vamos a la fase clínica, y los medicamentos todos, hasta la acetaminofén que usted se toma normalmente y compra ahí, en cualquier lugar, pasó por estas etapas, pasa por la etapa de fase 1, fase 2, fase 3, y la fase 3, me detengo ahí, es cuando para llegar a fase 3 ya se demostró, uno, que el medicamento no mata a nadie, no causa daños mayores, en la fase 2 de que está funcionando algo, y en la fase 3 se amplía el estudio a una población mayor, dándole medicamento a personas que tienen enfermedad y otros que no tienen enfermedad. Es ahí cuando se analiza con esos estudios de fase 3 de si este medicamento funciona. ¿Qué ha pasado? Que en los últimos 20 años, 2 décadas, en los estudios clínicos de demencia tipo Alzheimer, nada ha funcionado. Nada ha funcionado, nada es mejor de lo que ya tenemos. Y entonces, hoy tenemos a las puertas un medicamento que parece que sí funcionó. Y antes de contarlo, esta es la lista de medicamentos que hoy tenemos. Veamos, que se llaman medicamentos sintomáticos, no cambian, digamos, el curso de la enfermedad sigue progresando, la persona va perdiendo funciones, pero estos medicamentos como que digamos, le reducen la velocidad de progresión de la enfermedad. Estos son los que ya tenemos. Ahora bien, ¿qué era el pendiente? ¿Cuál era el pendiente? El pendiente era encontrar
Bueno, sabiendo que es una enfermedad progresiva, primero es porque lo que estaba fallando en toda esta historia de 20 años era que se estaban probando medicamentos con demencia avanzada. Y ahora que podemos hacer diagnóstico, ojo este interesante dato, podemos hacer el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer diferente a la demencia. Es decir, ahora con los estudios científicos podemos saber qué persona tiene la enfermedad de Alzheimer, pero que todavía no tiene demencia. Y es gracias a eso que se están probando medicamentos en forma mucho más temprana. Y el pendiente que teníamos científico es encontrar terapias que modificaran efectivamente el curso de la enfermedad. Obviamente, entendamos que si ya la persona tiene demencia avanzada, pues ya está la demencia. Y entonces el deseo era encontrar una sustancia que pudiéramos actuar tan tempranamente antes de la demencia. Y es ahí que entonces la gran intención del mundo es encontrar medicamentos modificadores del curso de la enfermedad. Vean este gráfico terrible, ¿verdad? Pero viéndolo desde afuera, fase 1, son medicamentos que en fase 1 están, fase 2, fase 3. Fase 3 son los que ya se probó que funciona y en la fase 3 se está tratando de usar el medicamento en mayor número de personas para ver si se demuestra lo que vimos en fase 2, pero tengo que decirles que en 20 años todos los que han llegado a fase 3 no han pasado de ahí porque no pasaron la prueba de demostración. En este grafiquito verán ustedes que en fase 3 está un grupo de medicamentos que se llaman inmunológicos, es que es este medicamento que estamos analizando el día de hoy. De estos, que ya voy a contarles cómo funcionan, el que hoy vamos a hablar se llama aducanumab. Yo trabajé en el Crenezumab. ¿Qué pasó en el que yo trabajé? Vean ustedes, se completó el estudio, se cerró el estudio del 2020 porque aunque sí demostraba que se reducía el amiloide en el cerebro, no demostraba que mejoraba a los pacientes. Y eso es lo que ha pasado con la mayoría de los medicamentos en 20 años. Ahora que quedó en la línea, en la aducanumab, que es el que estamos hablando y que se aprobó en el mes de febrero 2000. Vamos a ver, diciembre del 2020 se hizo una aprobación inicial y el 2021, por ahí de marzo, se hizo una aprobación de la FDA. Muy bien, ¿qué es lo deseable? Necesitamos una droga que actúe, digamos, sobre el sitio que queremos que actúe. Necesitamos que el medicamento se use en el paciente correcto, en el tiempo correcto. Este medicamento inmunológico, ¿qué es lo que hace? Limpia el cerebro de la amiloide que se está acumulando en forma temprana. ¿Se acuerdan del amiloide? Entonces, antes de entrarle a ese detalle, resulta que allá en el 2015, todos los ministros del mundo, los que pertenecen a OMS, firmaron un documento en que se dice en el punto 2, necesitamos encontrar una cura, una modificación del curso de la enfermedad hacia el 2025. Estamos 2021. Entonces, lo que estamos viendo en tiempo real es un avance. La ciencia nunca es tan exacta para tener la solución completa, pero tenemos un avance que no teníamos antes. Muy bien, vamos a ver. Aquí tenemos, voy a avanzar porque el tiempo se nos acorta. ¿De qué se trata? Este medicamento de fase 3, que pasó fase 1, fase 2, fase 3, demostró su uso y se aprobó su uso porque pertenece a un grupo de medicamentos que se llaman anticuerpos monoclonales. Estos de la foto, estos dos señores que se llaman Kohler y Milstein, incluso en el año 84 ganaron el premio en medicina y fisiología. ¿Qué hicieron ellos? Tomaron células que producían anticuerpos, se las pusieron a células tumorales de mieloma y entonces se hizo una producción inmortal de anticuerpos de una serie específica. Entonces, después de eso, interesante que estos dos señores no quisieron patentar este descubrimiento para favorecer a la humanidad. Y entonces usted puede, desde la ciencia, producir un anticuerpo ¿contra qué? Contra una célula que me está atacando, contra una célula leucemia, contra
una sustancia en el cerebro como sinucleína, y en este caso se están probando anticuerpos contra el amiloide. ¿Y qué hace el anticuerpo? Va, lo captura y lo ataca, activa células inmunológicas propias y eliminan el amiloide. Ese es el principio de este medicamento. Resulta que estos anticuerpos monoclonales ya se usan para tratar infecciones, para tratar enfermedades autoinmunes, incluso para tratar cáncer. Todo empezó allá en el año 75, pero ya en uso de medicamentos en el año 97 con rituximab, que se usó en leucemia, y en neurología actualmente se usan 16 tipos diferentes de anticuerpos monoclonales en 16 tipos diferentes de patologías. Este, que se llama aducanumab, es la producción de anticuerpos específicos contra el amiloide, que pasan a barrera hematoencefálica, capturan el amiloide y lo limpian. Bueno, esa es la propuesta en fase 3. En esta lámina vemos que lo que este medicamento hace se inyecta al paciente una sustancia con un anticuerpo que tiene un señalador solo para el amiloide, lo captura, activa células de defensa y lo limpia el cerebro. Bueno, ya se han probado algunos medicamentos de esta misma serie que habían fallado, porque que se limpie el cerebro amiloide no significa que la persona esté mejor, que mejore la función cognitiva o que no progrese la enfermedad. Todos los demás que se habían utilizado, ¿se acuerdan? Habían fallado y algunos tenían efectos secundarios muy peligrosos. En esta fotito, donde dice AD, resulta que es demencia Alzheimer. Vean aquí los que se están usando en anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Yo trabajé en este, ¿verdad? Que se llama Crenezumab, que nos cerraron el estudio porque no demostró mejoramiento cognitivo en los pacientes, y el aducanumab, que es el que estamos hablando. Vean que hay otros más que van en línea, no es el único que se está estudiando. Vamos a ver qué sucede con estos otros. Aquí en esta tablita que verán, algunos se terminaron. ¿Por qué? Efectos severos adversos, ¿verdad? También puede pasar. Y algunos como el vapinesumab se tuvo que cancelar por efectos secundarios bastante serios. El anticuerpo tiene que llegar al cerebro, entonces pasa a la barrera hematoencefálica, y esta es una foto de lo que sucede. Ahora bien, ¿qué está pasando? ¿Qué podemos decir de este medicamento fabuloso que se aprobó y tenemos una gran expectativa de que va a cambiar la historia de la humanidad? Bueno, efectivamente está hecho para fijarse con el amiloide, aquí, beta amiloide. Se hicieron estudios de fase 3 que inicialmente fallaron en el 2019 diciendo que no funcionaban. Y en un subgrupo, usando altas dosis, se pudo retomar la investigación para decir, ojo, ojo, vamos a ver, es que no funcionó en bajas dosis. Veamos este subgrupo. Subgrupo significa que cuando se hacen ensayos clínicos, se usan en personas con dosis pequeñas, medianas o grandes, y se ve el resultado. Cuando se analizó en bajas dosis, no funcionó. Pero cuando se analizaron dosis altas en el estudio Emerge, dijo, ojo, parece que sí funciona. ¿Y qué tenemos? Algunos datos como una 23% de reducción del deterioro, usando algunas escalas de 23%, 27%, y escala de funcionalidad, ¿verdad? ¿Cuál es el análisis final del estudio para ser aprobado por la FDA? Vean aquí en esta laminita que la decisión de la FDA fue una decisión de aprobar el nuevo medicamento para Alzheimer por un principio. Aunque no se tenía la prueba contundente, beneficio importante como se quería, se analizaron algunos datos de predicción. ¿Qué significa eso? Fue contundente en los estudios que este medicamento en altas dosis va disminuyendo la cantidad de amiloide, y pudieron hacer una predicción matemática a futuro de que si se seguía en esa evolución podría beneficiarse más el paciente. Entonces, prefirieron aprobar el medicamento ante la expectativa de predicción matemática, aunque no se tuvieron todos los datos como tal. Entonces, en rojo les tengo los datos fundamentales.
Hay una reducción del amiloide de acuerdo a dosis, a mayor dosis y mayor tiempo. Pero la aprobación, ahora que me tocó esta misión de búsqueda y análisis pidiendo ayuda internacional, quedó, digamos, condicionada. Recuerden, por ejemplo, en el tema de la vacuna contra el COVID, hay una aprobación por emergencia. Bueno, esta también es una aprobación por emergencia ante la expectativa y de predicción matemática de beneficio futuro, ante una necesidad humana de una pandemia. Pero quedó condicionado digamos, el uso del medicamento a seguir analizando a futuro si el beneficio que se cree que tiene se mantiene en el tiempo. Es decir, es una aprobación condicionada a que nuevas pruebas lo demuestren. Ellos mismos dicen, la FDA, ojo, si en el tiempo, con el uso del medicamento, no se ratifica el beneficio, podemos retirar la aprobación del beneficio. Eso es lo que se llama aprobación acelerada de la FDA, tal y como vimos con la vacuna del COVID. ¿Qué tenemos? Bueno, tiene un beneficio limitado, pero antes no teníamos nada. Pueden haber efectos secundarios, se llama RIA, que es la presencia o en E o en H de edema cerebral o hemorragia cerebral en apariencia en estos estudios de poblaciones pequeñas, pueden ser significativo y no severo. Un detalle, costos. Si tuviéramos que comprarlo actualmente, ¿verdad? En Estados Unidos costaría $56,000 por año por persona. Como ven, eso ya nos aleja las posibilidades de poder usarlo en nuestro medio, sobre todo porque el beneficio todavía no es contundente. Ahora, si este empujón, que es el gran beneficio que se tiene a nivel en el análisis mundial, esta apertura de la FDA, bueno, sigamos adelante, parece que sí va a funcionar, eso va a estimular a los otros investigadores en medicamentos semejantes a seguir avanzando y si se logran identificar otras moléculas semejantes, pudiera futuro reducir el costo y hacerlo más accesible a la población en general. La aprobación es de urgencia y vean ustedes, esto sí me llamó la atención y para ser muy sincero, la FDA planteó del análisis de efectividad como para decir, ok, luz verde, adelante. Bueno, dieron un adelante de emergencia, pero ellos pretenden que se tengan datos más concretos, ¿verdad? Más amplios en fase 4 hacia el 2030. Y estamos en el 21. O sea que el análisis que va a hacer la FDA sobre este medicamento lo tendremos que esperar hasta el 2030. Sin embargo, la gran noticia es un empujón enorme. Muy bien, aquí vamos terminando. Ya sabemos que hoy tenemos tratamientos para síntomas. Ya sabemos que han sido 2 décadas de espera. Por eso es importante, para algunos es polémico, pero sí ha sido importante la aprobación por necesidad y emergencia para generar y favorecer, seguir investigando. No es accesible para todos, es de alto costo, ¿verdad? Como a mí me tocó usar pruebas con pacientes, recuerdo bien que había que citarlos una vez al mes, que hay que estar en un sitio adecuado de vigilancia porque pueden haber efectos de alergias, hay que hacer una resonancia inicial a las 7 semanas, a las 12 semanas, lo cual aumenta los costos. En este caso, dosis crecientes cada 2 meses hasta llegar a 6 miligramos por kilo y no tenemos más datos hacia el futuro. Es decir, no sabemos qué pasa 5 años después o cuántos años hay que mantener el medicamento. No tenemos esos datos. Puede haber edema cerebral, miren, un 35%, dolor de cabeza en 21%, hemorragias en el 19% y datos de hemorragias pequeñas, siderosis en el 15%, es decir, puede producir algunos efectos. Mi conclusión es, para todos nosotros, qué alegría que la ciencia avanza, qué alegría que tenemos alguna expectativa, una esperanza de lo que no teníamos antes. Pareciera que los medicamentos inmunológicos pueden
ayudarnos en esta parte. Sin embargo, no hay que dejar de lado que el Alzheimer no es tan sencillo como para hablar solo de amiloide. Y pareciera ser que el futuro va a ser las intervenciones desde muchos ámbitos. Yo quisiera plantearle lo siguiente. En esta ruta sabemos que tenemos un chance, usted y yo, los que nos van a ver a futuro en esta grabación, usted es el principal actor. Hay factores de riesgo modificables que usted puede intervenir y ese factores de riesgo para desarrollar Alzheimer es el 45% de todos los factores. Vean ustedes. Es decir, sí, uno diría, bueno, este medicamento nuevo tendremos que esperarlo al 2030, pero usted hoy puede actuar sobre factores de riesgo modificables y hoy podemos actuar en la comunidad, en nuestra familia, en hacer las comunidades, nuestra casa, amigables con las personas que viven con la demencia. Y un dato importantísimo que es la nutrición. Tema complicado en temas de pandemia y si pudiéramos nosotros comprometernos con nuestros familiares y nuestra comunidad sobre esos factores de riesgo, podemos reducir la prevalencia en 45%. Es decir, no tenemos que esperar la molécula que hoy no tenemos y que tiene esos bemoles que ya les he contado de la mejor manera que he podido, pero mientras tanto debemos seguir avanzando y debemos seguir siendo solidarios. Tenemos un observatorio global. Yo espero que a futuro tengamos mejores fuerzas, mejores intenciones comunitarias, más municipalidades entregadas a hacer proyectos y trabajo con las ONGs, como es el Centro de Unión de Cartago, como es un gran ejemplo. Y debemos seguir adelante desde sociedad civil, desarrollando proyectos a favor del ser humano. Con esto me despido, dejando la esperanza, dejando una gran motivación de una droga que es modificadora del curso de la enfermedad, que le falta más detalles, que está bajo vigilancia, que está condicionada, pero al fin de cuentas, felices, ¿verdad?, de que tenemos hoy la esperanza de seguir avanzando. Quiero agradecerle a mi amigo Eduardo por siempre pensar en mí, siempre encantado y siempre admiro el trabajo de Eduardo y su gente en tiempos incluso de crisis. Les saluda el doctor Román. Feliz tarde para todos. Mi abuelo me contó que su papá nació poco tiempo después de 1821, cuando iniciamos la ruta hacia la independencia. 200 años. Parece un largo camino. Se hace corto si recordamos la riqueza que somos y conocemos. Un lugar donde la libertad ya estaba en la naturaleza, que hasta hoy sigue siendo nuestro emblema. Donde nuestros antepasados superaron retos que parecían imposibles. Un país donde tenemos tanto. Lo que nos falta, lo creamos entre todos, con la solidaridad de más de 5 millones de corazones que nunca se dan por vencidos. 200 años en los que, desde nuestras primeras escuelas, marcamos la diferencia. Con las ganas de un pueblo joven dispuesto a escribir un mejor futuro, un futuro que depende de cada uno. Este año honraremos el país que hemos construido. La historia que sigue la escribiremos juntos.